Imagina un mundo donde cada palabra, cada pensamiento, podía ser tu sentencia de muerte. En la Europa medieval, la fe era la ley, y la Iglesia su guardiana implacable, pero no cualquier muerte bastaba para castigar a quienes osaban desafiarla. La decapitación, un acto brutal y definitivo, se alzó como el símbolo supremo de la justicia divina. Una espada reluciente, alzada bajo el sol, no solo cortaba carne y hueso, cortaba herejías, silenciaba rebeliones, y enviaba un mensaje claro: nadie escapa al juicio de Dios. Bienvenidos a El Archivo del Horror, donde desenterramos las verdades más oscuras de la historia. Si el escalofrío de lo macabro te atrapa, suscríbete y únete a nosotros para explorar los secretos que el tiempo quiso olvidar. En este primer capítulo, retrocedemos al corazón de la Edad Media, a un tiempo donde la fe y el miedo caminaban de la mano. La decapitación no era solo un castigo, era un ritual, un espectáculo sagrado que unía a la multitud en un fervor místico. Pero, ¿cómo llegó un acto tan brutal a ser considerado un mandato divino? Para entenderlo, debemos viajar a los cimientos de esta práctica, mucho antes de que las plazas medievales se tiñeran de rojo con la sangre de los herejes. En el siglo V el Imperio Romano comenzaba a desmoronarse, pero sus leyes dejaron una huella imborrable. La decapitación, conocida como decollatio, era el castigo reservado para los ciudadanos romanos de alto rango. A diferencia de la crucifixión o el ahorcamiento, considerados humillantes, cortar la cabeza era rápido, limpio y en cierto modo honorable. Los romanos veían en este acto una forma de preservar la dignidad del condenado, al menos en teoría. Pero cuando el cristianismo se convirtió en la religión oficial del imperio, en el año 380 bajo el Edicto de Tesalónica, la decapitación comenzó a transformarse. Ya no era solo una ejecución, se convirtió en una herramienta para proteger la pureza de la fe. La Iglesia, en su ascenso al poder, necesitaba consolidar su autoridad en un mundo fragmentado. En el siglo V, los herejes, aquellos que se desviaban de la doctrina oficial, eran vistos como una amenaza, no solo espiritual, sino política. El emperador Justiniano, en el siglo VI, codificó leyes que castigaban la herejía con la muerte, y la decapitación emergió como el método preferido. ¿Por qué? Porque era un acto visible, definitivo y cargado de simbolismo. Cortar la cabeza no solo mataba al cuerpo, era como arrancar las ideas peligrosas de raíz, asegurando que no volvieran a crecer. En un mundo donde la salvación del alma era más importante que la vida misma, esta muerte rápida se consideraba un acto de piedad, una última oportunidad para que el condenado se arrepintiera antes de enfrentar el juicio divino. A medida que avanzamos hacia el siglo IX, bajo el reinado de Carlomagno, la decapitación se consolidó como un castigo sagrado. Carlomagno, el gran unificador de Europa bajo la bandera del cristianismo, no dudaba en usar la espada para imponer la fe. En el año 782, en la masacre de Verden, ordenó la decapitación de 4.500 sajones que se negaron a convertirse al cristianismo. Este acto brutal no solo aplastó una rebelión, envió un mensaje a toda Europa. La herejía no sería tolerada. La sangre derramada en Verden consagró la decapitación como un instrumento de la voluntad divina, una práctica que la Iglesia abrazaría con fervor en los siglos venideros. Pero no fue solo la política lo que dio poder a la decapitación. La teología medieval jugó un papel crucial. En el siglo XI, los teólogos comenzaron a justificar la ejecución de herejes con argumentos bíblicos. Citaban pasajes como el Evangelio de Juan, donde Jesús dice: «Yo soy la vid, vosotros los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto». Los herejes, según esta lógica, eran sarmientos enfermos que debían ser cortados para salvar el viñedo de la Iglesia. La decapitación, con su simbolismo de separación total, encajaba perfectamente en esta metáfora. Cortar la cabeza era purificar el cuerpo de Cristo, eliminando las ideas que lo corrompían. En el siglo XII, la Iglesia comenzó a formalizar sus métodos contra la herejía. El Concilio de Letrán, en el año 1179, declaró que los herejes debían ser excomulgados y entregados al brazo secular para su castigo. Pero, ¿qué significaba esto? El brazo secular eran las autoridades civiles, quienes ejecutaban las sentencias que la Iglesia no podía realizar directamente, pues derramar sangre estaba prohibido para los clérigos. Sin embargo, esta división era más una formalidad que una realidad. Los obispos y los príncipes trabajaban juntos, y la decapitación se convirtió en el castigo predilecto para los herejes,
especialmente en regiones como Francia e Italia, donde los movimientos heréticos comenzaban a florecer. Uno de los primeros casos documentados de decapitación por herejía ocurrió en el año 1022, en Orléans, Francia. Un grupo de clérigos y nobles fue acusado de seguir enseñanzas heréticas, negando la Trinidad y la autoridad de la Iglesia. El rey Roberto el Piadoso, con el respaldo de los obispos, ordenó que fueran ejecutados. Algunos fueron quemados, pero otros, considerados de mayor rango, fueron decapitados. Este evento marcó un precedente. La decapitación no solo era un castigo, sino una declaración de poder. La cabeza del hereje, exhibida en una pica, servía como advertencia para cualquiera que pensara en desafiar la ortodoxia. A medida que avanzaba la Edad Media, la decapitación se ritualizó aún más. No era solo un acto de justicia, era un espectáculo que unía a la comunidad en torno a la fe. Las ejecuciones se llevaban a cabo en plazas públicas, con sacerdotes rezando por el alma del condenado y multitudes observando en un silencio reverente o un fervor fanático. La espada, a menudo bendecida por un sacerdote, se convertía en un instrumento sagrado, y el verdugo, en un agente de Dios. Este ritual no solo castigaba al hereje, sino que reforzaba la idea de que la Iglesia era la única autoridad capaz de interpretar la voluntad divina. Sin embargo, la decapitación no estaba exenta de contradicciones. Aunque se consideraba un castigo misericordioso en comparación con la hoguera, su brutalidad era innegable. Los teólogos debatían si era correcto derramar sangre en nombre de Dios, y algunos herejes, conscientes de esta tensión, usaban su ejecución como una última protesta. Al enfrentar la espada, gritaban sus creencias, convirtiendo su muerte en un acto de martirio que inspiraba a otros. Este desafío solo alimentó la paranoia de la Iglesia, que veía en cada hereje una amenaza al orden establecido. Hacia el siglo XIII, con la creación de la Inquisición, la decapitación comenzó a ceder terreno a la quema en la hoguera, que se consideraba más purificadora. Sin embargo, en muchos casos, la decapitación seguía siendo usada para los herejes de alto rango o en regiones donde la espada era un símbolo de autoridad. En Inglaterra, por ejemplo, la decapitación se reservaba para traidores y herejes de la nobleza, mientras que en Francia, los cátaros enfrentaban la espada o la hoguera según la decisión de los inquisidores. La decapitación, en esencia, era más que un castigo, era un lenguaje. Hablaba de poder, de fe, de miedo. Cada cabeza que rodaba en las plazas medievales era un recordatorio de que la herejía no solo ponía en riesgo el alma del condenado, sino el orden mismo del mundo. Y mientras la sangre corría, la Iglesia fortalecía su dominio, asegurándose de que nadie olvidara quién tenía la última palabra. Así comienza nuestro viaje por las sombras de la Edad Media, donde la fe justificaba la violencia y la muerte era un espectáculo sagrado. Si estas historias te estremecen, no olvides suscribirte a El Archivo del Horror para seguir explorando los rincones más oscuros de la historia. En el próximo capítulo, conoceremos a los herejes que desafiaron a la Iglesia y pagaron el precio más alto por sus ideas. En la Europa medieval, pensar podía ser un delito. No cualquier pensamiento, claro, sino aquellos que se atrevían a desafiar el dogma inquebrantable de la Iglesia. Los herejes, hombres y mujeres que osaban cuestionar la autoridad divina o imaginar un mundo distinto, se convirtieron en enemigos públicos. Sus ideas, consideradas veneno para el alma, eran silenciadas con el filo de una espada. En este capítulo nos adentramos en las vidas y las mentes de aquellos que pagaron con sus cabezas por el pecado de pensar diferente. Sus historias, llenas de valentía y tragedia, revelan el costo de desafiar a un poder que se creía elegido por Dios. En el siglo XII, la Iglesia Católica estaba en su apogeo, pero no sin amenazas. Movimientos heréticos comenzaban a brotar como hierba entre las grietas de una fortaleza que parecía inexpugnable. Los cátaros, los valdenses, los bogomilos, nombres que resonaban como susurros peligrosos en los pasillos de las catedrales. Estos grupos no solo cuestionaban la autoridad de los obispos o la riqueza del clero, algunos negaban principios fundamentales, como la Trinidad o la necesidad de intermediarios entre Dios y los hombres. Para la Iglesia, estas ideas no eran simples desacuerdos teológicos, eran un ataque directo al orden divino, una rebelión que debía ser aplastada a cualquier costo. Los cátaros, en particular, representaban un desafío formidable. Surgidos en el sur de Francia, en la región de Languedoc, los cátaros predicaban una fe dualista que veía el mundo material como obra del diablo y el espíritu como la única verdad divina.
rechazaban los sacramentos de la Iglesia, consideraban corruptos a los sacerdotes y vivían vidas de austeridad que contrastaban con el lujo de muchos clérigos. Para el pueblo hambriento y oprimido, estas ideas eran peligrosamente atractivas. ¿Cómo no escuchar a quienes prometían una fe pura, libre de las cadenas de una institución que exigía diezmos y obediencia ciega? En el año 1198, el Papa Inocencio III ascendió al poder con una misión: erradicar la herejía. Los cátaros, que para entonces se habían extendido como un incendio, fueron su primer objetivo, pero antes de la cruzada albigense, que bañaría Languedoc en sangre, la Iglesia intentó persuadir a los herejes con palabras, envió predicadores, como Domingo de Guzmán, para debatir con los líderes cátaros. Sin embargo, las palabras no bastaron. Los cátaros no solo resistieron, sus argumentos, lógicos y apasionados, ganaban seguidores. Para la Iglesia, la solución era clara: si la razón no funcionaba, la espada lo haría. Uno de los primeros casos documentados de un cátaro ejecutado por decapitación ocurrió en el año 1207, en la ciudad de Carcasona. Un líder cátaro, conocido como Pierre de Castelnau, no debe confundirse con el legado papal del mismo nombre, fue acusado de predicar contra la Trinidad. Las crónicas de la época describen cómo Pierre, un hombre de mirada serena y voz firme, enfrentó a sus acusadores con una calma que desconcertó a los inquisidores. Si Dios es amor, ¿por qué castiga el pensamiento?, preguntó en su juicio. No hubo respuesta. En lugar de palabras, una espada se alzó sobre su cuello, su cabeza rodó ante una multitud silenciosa, y su cuerpo fue exhibido como advertencia. Pero lejos de apagar la herejía, su muerte inspiró a otros a seguir su camino. Los valdenses, otro grupo herético, enfrentaron un destino similar. Fundados por Pedro Baldo en el siglo XII, los valdenses creían que cualquier persona podía predicar la palabra de Dios, sin necesidad de sacerdotes. Rechazaban la jerarquía eclesiástica y traducían la Biblia al idioma del pueblo, un acto que la Iglesia consideraba subversivo. En el año 1215, en Lyon, un grupo de valdenses fue capturado tras negarse a retractarse. Entre ellos estaba Marie, una mujer que había aprendido a leer y enseñaba las escrituras a los campesinos. Las crónicas cuentan que, al subir al patíbulo, Marie recitó un salmo en voz alta, desafiando a los clérigos que la observaban. Su decapitación, destinada a silenciarla, solo amplificó su mensaje entre los que la escucharon. Estas historias no eran excepciones. A lo largo de los siglos XII y XIII, la decapitación se convirtió en un castigo común para los herejes que se negaban a abjurar. Pero, ¿quiénes eran estos herejes? No todos eran rebeldes con causas grandiosas. Algunos eran campesinos que, hartos de la opresión, se unían a movimientos heréticos por desesperación. Otros eran intelectuales, como los maestros de la Universidad de París, que en el siglo XIII comenzaron a debatir ideas peligrosas sobre la naturaleza de Dios. Incluso los nobles, atraídos por la autonomía que ofrecían las herejías, a veces caían bajo la espada. Cada cabeza que rodaba era un recordatorio de que nadie, sin importar su rango, estaba a salvo si desafiaba la ortodoxia. Uno de los casos más impactantes ocurrió en el año 1244, tras la caída de Monsegur, una fortaleza cátara en los Pirineos. Después de un asedio brutal, más de 200 cátaros fueron capturados. La mayoría fueron quemados vivos, pero los líderes, considerados perfectos por su comunidad, recibieron un trato especial: la decapitación. Entre ellos estaba Esclarmonde de Foix, una noble cátara cuya influencia había atraído a cientos a la causa. Las crónicas describen cómo Esclarmonde caminó al patíbulo con la cabeza en alto, negándose a mirar al obispo que le ofrecía la absolución. «Mi fe vive en mí y no en vosotros», dijo antes de que la espada cayera. Su muerte, lejos de ser un final, se convirtió en una leyenda que alimentó la resistencia cátara durante años. El acto de decapitar herejes no era solo una cuestión de castigo, era una guerra psicológica. La Iglesia sabía que las ideas no mueren con facilidad, pero un espectáculo público podía intimidar a las masas. Las ejecuciones se diseñaban para maximizar el impacto. Se realizaban en días de mercado, cuando las plazas estaban llenas, y los cuerpos de los condenados a menudo se dejaban expuestos durante días. Sin embargo, esta estrategia tenía un filo de doble cara. Mientras algunos temblaban de miedo, otros veían en los herejes mártires de una causa mayor. Las decapitaciones, destinadas a aplastar la disidencia, a veces la fortalecían.
La paradoja de los herejes era que su muerte no siempre significaba derrota. Cada ejecución era una oportunidad para que sus palabras finales resonaran en la multitud. En el año 1231, en Toulouse, un cátaro anónimo, cuyo nombre se perdió en la historia, gritó antes de morir: «La verdad no muere con mi cabeza». Sus palabras, repetidas por los testigos, se convirtieron en un lema para los que seguían resistiendo. La Iglesia, consciente de este peligro, comenzó a combinar las decapitaciones con la quema de cuerpos, asegurándose de que no quedaran reliquias que pudieran inspirar devoción. A medida que la Inquisición ganaba fuerza en el siglo XIII, el número de decapitaciones por herejía comenzó a disminuir, reemplazado por la hoguera, que se consideraba más purificadora. Sin embargo, la decapitación nunca desapareció del todo. En casos donde el condenado era de alto rango o donde la ejecución debía ser rápida, la espada seguía siendo el arma elegida. En Inglaterra, por ejemplo, en el año 1307, los caballeros templarios acusados de herejía enfrentaron juicios que culminaron en decapitaciones para algunos de sus líderes. La rapidez del castigo, comparada con la lenta agonía de la hoguera, era vista como un gesto de clemencia, aunque de clemencia tenía poco. El pecado de pensar, en la Europa medieval, era un delito que se pagaba con sangre. Los herejes, con sus ideas audaces y sus palabras valientes, desafiaron un sistema que exigía obediencia absoluta. Pero cada espada que caía sobre sus cuellos no solo cortaba vidas, cortaba sueños, esperanzas y verdades que, a pesar de todo, encontraron formas de sobrevivir. En el próximo capítulo, exploraremos cómo estas ejecuciones se convirtieron en un espectáculo cuidadosamente diseñado, un ritual donde la muerte era tanto un castigo como un mensaje. En la Europa medieval, la muerte no era un evento privado, era un espectáculo, un drama sagrado representado en las plazas abarrotadas de las ciudades. La decapitación de un hereje no comenzaba con el golpe de la espada ni terminaba con la cabeza rodando por el suelo. Era un ritual cuidadosamente diseñado, donde cada paso, cada gesto estaba cargado de significado. Desde la procesión del condenado hasta el último sermón del sacerdote, todo estaba orquestado para transformar un acto brutal en un mensaje divino. En este capítulo nos adentramos en la maquinaria de estas ejecuciones, explorando cómo la Iglesia y el poder secular convirtieron la muerte en un espectáculo que unía a las multitudes en un fervor de fe y temor. Imagina una mañana fría en una plaza medieval. El aire huele a pan recién horneado y a sudor de la multitud que se agolpa alrededor de un patíbulo de madera. En el centro, una figura encadenada, con la cabeza baja, espera su destino. Pero antes de que la espada caiga, hay un ritual que debe cumplirse. La ejecución de un hereje no era un acto improvisado, era una coreografía meticulosa, diseñada para impactar a los espectadores y reforzar la autoridad de la Iglesia. Cada elemento, desde el recorrido del condenado hasta el papel del verdugo, estaba impregnado de simbolismo religioso y político. Todo comenzaba días antes, cuando el hereje era declarado culpable. La sentencia, a menudo pronunciada por un tribunal eclesiástico, no era solo un veredicto, era una condena pública. En el siglo XIII, con la Inquisición en pleno auge, los juicios por herejía se convertían en eventos sociales. Los obispos o inquisidores anunciaban la sentencia en una ceremonia conocida como Sermo Generalis, donde el condenado era exhibido ante la comunidad, vestido con una túnica de penitente, a veces marcada con cruces o símbolos de infamia. El hereje era obligado a escuchar los cargos en su contra, por negar la Sagrada Trinidad o por predicar doctrinas diabólicas. Resonaban las palabras del clérigo, asegurándose de que todos entendieran la gravedad del delito. El día de la ejecución, la procesión era el primer acto del drama. El condenado, a menudo descalzo y con las manos atadas, era conducido desde su celda hasta la plaza. Este recorrido no era casual, seguía un camino diseñado para maximizar la exposición. En ciudades como Toulouse o París, el trayecto podía pasar por iglesias o catedrales, donde los sacerdotes ofrecían oraciones por el alma del hereje. La multitud, reunida a lo largo del camino, gritaba insultos o, en algunos casos, palabras de apoyo. Para muchos, esta procesión era un recordatorio de las procesiones religiosas, como las que acompañaban las reliquias de los santos, pero aquí el protagonista no era un héroe de la fe, sino un enemigo de ella. En el año 1213, en la ciudad de Béziers, un grupo de cátaros condenados fue llevado en procesión antes de su ejecución. Las crónicas cuentan que uno de ellos, una mujer llamada Girawade,
cantaba himnos mientras caminaba, desafiando a los clérigos que la escoltaban. Su voz, aunque débil, resonaba en la plaza, y algunos espectadores conmovidos comenzaron a murmurar. Este acto de desafío, aunque raro, ponía en riesgo el control de la iglesia, y los inquisidores aprendieron rápidamente a sofocar cualquier gesto de rebeldía antes de que inspirara a otros. Una vez en el patíbulo, el ritual adquiría una intensidad casi teatral. El condenado era colocado frente a la multitud, a menudo sobre una plataforma elevada para que todos pudieran verlo. Un sacerdote con voz solemne pronunciaba un sermón final, recordando a los presentes la importancia de la obediencia a la iglesia. Mirad lo que le sucede a quienes se apartan del camino de Dios, advertía, mientras señalaba al hereje. Este momento era crucial. No solo condenaba al individuo, sino que reforzaba el miedo colectivo al castigo divino. En algunos casos, se ofrecía al condenado una última oportunidad para retractarse. Si lo hacía, podía ser perdonado, o más comúnmente, recibir una pena menor, como el destierro. Pero los herejes convictos, especialmente los líderes, rara vez se retractaban. Su silencio o sus palabras finales eran un desafío que la iglesia temía tanto como sus ideas. El verdugo, una figura envuelta en misterio y desprecio, era el eje del ritual. En la Europa medieval, el verdugo no era solo un ejecutor, era un agente de la justicia divina. A menudo, su espada era bendecida por un sacerdote antes de la ejecución, un gesto que transformaba el acto en un sacrificio sagrado. Los verdugos, aunque marginados socialmente, eran profesionales entrenados. Una decapitación limpia requería habilidad. Un solo golpe, preciso y rápido, era la marca de un buen ejecutor. Un error como un corte fallido que prolongara el sufrimiento podía enfurecer a la multitud o, peor aún, ser interpretado como una señal divina de la inocencia del condenado. En el año 1241, en la ciudad de Milán, un hereje conocido como Giovanni da Lugio, líder de un grupo cátaro, fue ejecutado tras un juicio público. Las crónicas describen cómo el verdugo, un hombre de rostro cubierto, alzó la espada ante una multitud expectante. Giovanni, según los relatos, miró a los ojos de los espectadores y dijo: «No es mi cabeza la que cortáis, sino la vuestra». El golpe fue certero, pero sus palabras quedaron grabadas en la memoria de quienes lo presenciaron, alimentando rumores de que su espíritu seguía inspirando a los herejes. El patíbulo mismo era un escenario cargado de simbolismo. A menudo, se colocaban cruces o imágenes religiosas alrededor, recordando a la multitud que la ejecución era un acto de purificación. En algunos casos, se construían plataformas temporales en el centro de la plaza, mientras que en otros, como en las ciudades del norte de Italia, se usaban estructuras permanentes, conocidas como forca, que servían tanto para ahorcamientos como para decapitaciones. La espada, el instrumento principal, era tratada con reverencia. En regiones como Francia, las espadas de los verdugos a veces llevaban inscripciones religiosas, como Justitia Dei, la justicia de Dios, grabadas en la hoja. La decapitación, aunque rápida, no siempre era el final del espectáculo. En muchos casos, la cabeza del hereje era exhibida, ya sea levantada por el verdugo o colocada en una pica. Este acto tenía un propósito claro: mostrar el triunfo de la ortodoxia sobre la herejía. En el año 1229, tras la ejecución de un grupo de valdenses en Estrasburgo, las cabezas de los condenados fueron expuestas en las murallas de la ciudad durante días. La visión de los restos, descomponiéndose bajo el sol, era una advertencia brutal para cualquiera que considerara desafiar a la iglesia. Sin embargo, no todo era controlado. Las ejecuciones podían volverse caóticas. La multitud, que a menudo incluía desde campesinos hasta nobles, reaccionaba de formas impredecibles. Algunos gritaban insultos, otros lloraban, y unos pocos en secreto veían a los herejes como mártires. En el siglo XIII, en Languedoc, las ejecuciones de cátaros a veces provocaban disturbios, ya que los simpatizantes intentaban interrumpir el ritual. La iglesia, consciente de este riesgo, reforzaba la presencia de soldados y guardias, asegurándose de que el mensaje de la ejecución no se viera opacado por la disidencia. El ritual de la muerte no terminaba con el golpe de la espada. En muchos casos, el cuerpo del hereje era quemado después de la decapitación, especialmente si se temía que sus restos pudieran convertirse en reliquias. La iglesia sabía que los mártires, incluso en la muerte, podían inspirar seguidores.
En el año 1244, tras la caída de Monsegur, los cuerpos de los cátaros decapitados fueron arrojados a una hoguera para evitar que sus seguidores los veneraran. Este acto final aseguraba que no quedara nada que pudiera alimentar la herejía. La decapitación, como ritual, era más que un castigo. Era un espectáculo que unía a la comunidad en torno a la fe, pero también revelaba sus fracturas. Cada ejecución era una oportunidad para que la Iglesia afirmara su poder, pero también un riesgo de que las ideas de los herejes encontraran eco en la multitud. En el próximo capítulo, daremos voz a los condenados, explorando las historias personales de quienes enfrentaron la espada por sus creencias. En las plazas medievales donde el eco de la espada resonaba como un trueno, no solo caían cabezas, caían sueños, creencias y vidas enteras. Los herejes ejecutados no eran solo nombres en los registros de la Inquisición, eran hombres y mujeres con historias, familias y convicciones que los llevaron a enfrentar la muerte con una valentía que desafiaba el poder de la Iglesia. En este capítulo, damos voz a esos condenados, aquellos cuyas cabezas rodaron bajo el peso de la fe ortodoxa. A través de sus historias, descubrimos el costo humano de la intolerancia y el fuego inextinguible de quienes murieron por lo que creían. La Europa medieval era un lugar donde las ideas podían costarte todo. Ser acusado de herejía no requería pruebas sólidas. A veces, un rumor, una envidia o una palabra mal interpretada bastaban para arrastrarte al patíbulo. Los herejes no siempre eran líderes carismáticos o teólogos rebeldes. Muchos eran personas comunes, campesinos, artesanos, mujeres que leían la Biblia en secreto o nobles que se atrevían a soñar con una fe diferente. Sus historias, aunque a menudo olvidadas por los vencedores, sobreviven en fragmentos, en crónicas polvorientas y en los susurros de quienes presenciaron sus últimos momentos. Una de esas voces pertenece a Beatrice de Planí-Solés, una mujer cátara de Montaillou, un pequeño pueblo en los Pirineos franceses. En el año 1321, Beatrice, entonces de unos 40 años, fue arrestada por la Inquisición. Su delito: haber asistido a reuniones cátaras y haber compartido pan bendecido por los perfectos, los líderes espirituales de su comunidad. Beatrice no era una predicadora ni una rebelde pública, era una madre y viuda que buscaba consuelo en una fe que prometía pureza en un mundo corrupto. En su juicio, los inquisidores la interrogaron sin piedad, exigiendo nombres de otros herejes. Beatrice, con una mezcla de miedo y desafío, se negó a traicionar a sus compañeros. «Mi corazón pertenece a Dios, no a vuestras cadenas», dijo, según los registros del inquisidor Jacques Fournier. La sentencia fue implacable. Aunque la mayoría de los cátaros de Montaillou fueron quemados, Beatriz, por su condición de noble menor, fue condenada a la decapitación, un castigo considerado más honorable. En una mañana de primavera, fue llevada a la plaza de Pamiers. Las crónicas cuentan que caminó con paso firme, llevando un rosario cátaro que los guardias no lograron arrebatarle. Cuando la espada cayó, su cabeza rodó, pero su historia no murió. Los cátaros de Montaillou hablaron de ella durante años, convirtiéndola en un símbolo de resistencia silenciosa. Otra voz que resuena desde el pasado es la de Arnald de Brescia, un clérigo y reformador del siglo XII cuya pasión por la justicia lo llevó a la muerte. Arnald, nacido en el año 1100, era un hombre de ideas radicales. Creía que la Iglesia debía renunciar a su riqueza y volver a la pobreza de los apóstoles. Sus sermones, que atraían multitudes en el norte de Italia, enfurecieron al Papa Eugenio III. En el año 1155, Arnald fue capturado en Roma, acusado de herejía y sedición. Su juicio fue breve. Sus palabras, consideradas veneno para la Iglesia, no merecían respuesta. Condenado a la decapitación, Arnald enfrentó su destino con una calma que desconcertó a sus verdugos. «No temo la muerte, pues la verdad vive más allá de mi cuerpo», dijo antes de que la espada cayera. Su cabeza fue exhibida en una pica, pero sus ideas siguieron inspirando movimientos reformistas durante siglos. No todas las historias eran de líderes o figuras destacadas. En el año 1285, en la ciudad de Colonia, un zapatero llamado Wilhelm fue ejecutado por pertenecer a un grupo de vegardos, un movimiento herético que predicaba la pobreza y la igualdad. Wilhelm no era un teólogo, apenas sabía leer, pero en las reuniones secretas de los vegardos, escuchaba con fervor las ideas de un mundo donde nadie pasara hambre mientras los obispos vivían en palacios. Cuando fue denunciado por un vecino envidioso,
Wilhelm no negó sus creencias. Si amar a mi prójimo es un delito, que me corten la cabeza 1000 veces, dijo en su juicio. Su ejecución, presenciada por una multitud dividida entre el desprecio y la lástima, fue un recordatorio de que incluso los más humildes podían convertirse en mártires. Las mujeres, en particular, enfrentaban un destino cruel en este sistema. La herejía no discriminaba por género, pero la sociedad medieval sí. Las mujeres acusadas de herejía eran vistas como una afrenta doble. No solo desafiaban a la Iglesia, sino también el orden patriarcal. En el año 1243, en la región de Champaña, una joven llamada Marguerite Porete fue decapitada por escribir un libro, El espejo de las almas simples, que defendía una conexión directa con Dios, sin necesidad de sacerdotes. Marguerite, una beguina, había compartido su obra con campesinos y artesanos, ganando seguidores que alarmaron a los obispos. En su juicio se negó a retractarse, diciendo: «Mis palabras son mi alma, y no las quemaréis». Aunque su libro fue quemado y su cabeza cortada, copias clandestinas de su texto sobrevivieron, circulando entre los que buscaban una fe más pura. Estas historias no eran solo tragedias individuales, eran parte de un mosaico de resistencia. Cada hereje que enfrentaba la espada lo hacía con una mezcla única de miedo, fe y desafío. Algunos, como los cátaros de Monsegur en el año 1244, cantaban himnos mientras subían al patíbulo, transformando su ejecución en un acto de devoción. Otros, como un mercader valdense en Florencia en el año 1260, usaban sus últimas palabras para denunciar la corrupción del clero. «Vuestra espada puede cortar mi cuello, pero no mi verdad», gritó antes de morir. Estas palabras, aunque silenciadas por el acero, a menudo se repetían en susurros entre la multitud, sembrando semillas de duda en un sistema que exigía obediencia absoluta. El impacto de estas ejecuciones no se limitaba a los condenados. Las familias de los herejes sufrían el estigma y a menudo la pobreza. En muchos casos los bienes de los ejecutados eran confiscados por la Iglesia o el Estado, dejando a viudas e hijos en la miseria. En el año 1231, en Toulouse, los hijos de un cátaro decapitado fueron obligados a presenciar la ejecución de su padre como una lección de obediencia. La madre, según los registros, huyó con sus hijos a las montañas, donde continuaron practicando su fe en secreto. Estas historias de pérdida y resistencia muestran que la decapitación no solo mataba al hereje, sino que marcaba a toda una comunidad. Sin embargo, no todos los condenados eran héroes. Algunos, enfrentados al terror de la espada, se retractaban en el último momento, esperando clemencia. En el año 1219, en Verona, un comerciante acusado de herejía aburó ante el patíbulo, llorando y suplicando perdón. La multitud, dividida, lo abucheó, pero los inquisidores lo dejaron vivir, enviándolo al exilio. Aunque escapó de la muerte, su reputación quedó destruida, y su historia sirve como un recordatorio de que el miedo podía doblegar incluso a los más valientes. Las voces de los condenados, aunque silenciadas por la espada, no desaparecieron del todo. En las comunidades cátaras, valdenses y vegardas, los ejecutados eran recordados como mártires. Sus nombres se susurraban en reuniones secretas, sus palabras se repetían como oraciones. La Iglesia, al cortar sus cabezas, esperaba apagar sus ideas, pero a menudo lograba lo contrario. Cada decapitación era un acto de violencia, pero también un testimonio de la fuerza de quienes creían en algo más grande que su propia vida. En el próximo capítulo, exploraremos cómo estas ejecuciones moldearon la sociedad medieval, convirtiéndose en una herramienta de control y propaganda para la Iglesia. En la Europa medieval, la sangre de un hereje no solo manchaba el patíbulo, marcaba el alma de una sociedad entera. Cada decapitación era más que un castigo, era un espectáculo que resonaba en los corazones y las mentes de quienes lo presenciaban. Desde los campesinos que temblaban en las plazas hasta los nobles que observaban desde sus balcones. Estas ejecuciones públicas no solo buscaban eliminar a los disidentes, sino moldear el comportamiento de las masas, reforzando el poder de la Iglesia y el temor a desafiarla. En este capítulo, exploramos cómo la decapitación de herejes se convirtió en una herramienta de control social, un mensaje esculpido en sangre que definía el orden medieval. Las plazas donde rodaban las cabezas eran el escenario principal del teatro del poder. En el siglo XIII, cuando la Inquisición alcanzó su apogeo, las ejecuciones públicas eran eventos cuidadosamente planeados,
diseñados para unir a la comunidad en un ritual de obediencia colectiva. La decapitación, con su rapidez y brutalidad, era especialmente efectiva. A diferencia de la hoguera, que consumía el cuerpo lentamente, la espada ofrecía un instante de impacto visual, un corte limpio, una cabeza que caía, un silencio que seguía. Este espectáculo, repetido en ciudades como Toulouse, Milán o Colonia, no solo castigaba al hereje, sino que enseñaba a la multitud una lección inolvidable. La herejía era un camino hacia la muerte. El impacto de estas ejecuciones iba más allá del momento del golpe. La Iglesia entendía el poder de los símbolos, y la decapitación estaba cargada de ellos. Cortar la cabeza no solo mataba al cuerpo, representaba la eliminación de las ideas, el corte definitivo de pensamientos que amenazaban la unidad de la fe. En el año 1244, tras la caída de Montségur, las cabezas de los líderes cátaros decapitados fueron exhibidas en las murallas de Carcasona. Esta exhibición no era solo una advertencia, era una declaración de victoria, un recordatorio de que la Iglesia tenía el poder de destruir a sus enemigos, tanto en cuerpo como en espíritu. Las ejecuciones también servían como propaganda. En una sociedad donde pocos sabían leer, las imágenes y los rituales eran la principal forma de comunicación. Una decapitación pública, acompañada de sermones y procesiones, era un mensaje claro. La Iglesia era la única autoridad legítima, y cualquier desviación sería castigada con severidad. En el año 1231, en Estrasburgo, la ejecución de un grupo de valdenses fue precedida por un sermón del obispo local, quien comparó a los herejes con lobos que amenazaban el rebaño de Cristo. La espada de la justicia protege a los fieles, proclamó, mientras la multitud asentía, temerosa de ser vista como simpatizante de los condenados. Sin embargo, el control social no se lograba solo con miedo. Las ejecuciones también apelaban al sentido de comunidad. En la Europa medieval, donde la vida estaba marcada por la incertidumbre, las enfermedades y las guerras, las ejecuciones ofrecían una forma de cohesión. La multitud reunida en la plaza participaba en un ritual que reafirmaba los valores compartidos, la fe, la obediencia, la sumisión a la voluntad divina. Incluso aquellos que en secreto simpatizaban con los herejes rara vez se atrevían a hablar, pues la presión social era abrumadora. En el año 1217, en Verona, un hombre que intentó defender a un hereje durante una ejecución, fue acusado de complicidad y terminó enfrentando el mismo destino. Su muerte silenció cualquier voz disidente en la plaza. El impacto psicológico de las decapitaciones era profundo. La visión de una cabeza cortada, expuesta en una pica o arrojada al suelo, dejaba una marca imborrable en los espectadores. Los niños, llevados por sus padres a presenciar las ejecuciones, aprendían desde pequeños el precio de la desobediencia. Las mujeres, que a menudo formaban parte de la multitud, veían en los herejes ejecutados un recordatorio de su lugar en una sociedad que castigaba cualquier desafío. En el año 1260, en Florencia, la decapitación de un mercader valdense provocó tal conmoción que los rumores de su martirio circularon durante meses, a pesar de los esfuerzos de la Iglesia por controlar la narrativa. La economía también jugaba un papel en este sistema de control. Las propiedades de los herejes eran confiscadas tras su condena, y los bienes se dividían entre la Iglesia, el Estado y en algunos casos los denunciantes. En el año 1229, en Toulouse, la ejecución de un noble cátaro permitió al obispo local apoderarse de sus tierras, que fueron redistribuidas entre clérigos leales. Este sistema incentivaba las acusaciones, convirtiendo a los vecinos en espías y a las comunidades en campos de sospecha. La decapitación, al ser un castigo reservado a menudo para herejes de alto rango, era especialmente lucrativa, pues sus riquezas engrosaban las arcas de las autoridades. Pero no todo era tan sencillo. Las ejecuciones, aunque diseñadas para reforzar el poder, a veces producían el efecto contrario. Los herejes, al morir con valentía, podían convertirse en mártires. En el año 1243, en Champaña, la decapitación de Marguerite Porete, la beguina que escribió El espejo de las almas simples, inspiró a sus seguidores a copiar su texto en secreto, desafiando la prohibición de la Iglesia. Estas reacciones mostraban que la sangre de los herejes no siempre apagaba sus ideas, a veces las regaba. La Iglesia, consciente de este riesgo, comenzó a combinar la decapitación con la quema de cuerpos, asegurándose de que no quedaran reliquias que pudieran inspirar devoción.
Las decapitaciones también moldearon el arte y la cultura medieval. Las imágenes de santos decapitados, como San Juan Bautista, eran comunes en las iglesias, recordando a los fieles que incluso los justos podían sufrir la espada por su fe. Pero estas imágenes tenían un doble filo. Para algunos los herejes ejecutados eran santos modernos, mártires de una causa diferente. En el siglo XIII, en el sur de Francia, los cátaros comenzaron a venerar a sus líderes decapitados, creando relatos que los presentaban como víctimas de una iglesia corrupta. Estos relatos, transmitidos de boca en boca, desafiaban la narrativa oficial y mantenían viva la resistencia. El impacto en la sociedad no se limitaba a los momentos de ejecución. Las decapitaciones creaban un clima de vigilancia constante. En las comunidades donde la herejía era una amenaza, los vecinos se observaban unos a otros, temerosos de ser denunciados. En el año 1285, en Colonia, la ejecución de un grupo de begardos llevó a una oleada de delaciones, donde familias enteras fueron acusadas por rencillas personales. Este ambiente de desconfianza fortalecía el control de la iglesia, pero también fracturaba las comunidades, convirtiendo a los pueblos en escenarios de paranoia. Sin embargo, la decapitación no siempre lograba su propósito. En regiones como Languedoc, donde los cátaros tenían un fuerte apoyo popular, las ejecuciones públicas a veces provocaban disturbios. En el año 1209, durante la Cruzada Albigense, la decapitación de un líder cátaro en Béziers desató una revuelta que obligó a los cruzados a reforzar su presencia militar. Estas reacciones mostraban que el poder de la sangre no siempre estaba del lado de la iglesia. Cada cabeza que rodaba era un riesgo, una apuesta de que el miedo superaría a la inspiración. Hacia el final del siglo XIII, la decapitación como castigo para herejes comenzó a ceder terreno a la hoguera, que se consideraba más purificadora, pero su impacto en la sociedad medieval fue imborrable. Las ejecuciones enseñaron a generaciones enteras que cuestionar la fe era un delito mortal, pero también dejaron un legado de resistencia. Los herejes, con sus muertes públicas, plantaron semillas de duda que florecerían siglos después, en movimientos como la Reforma. En el próximo capítulo reflexionaremos sobre el legado de la decapitación sagrada y cómo su eco resuena hasta la modernidad. La espada que cortaba cabezas en las plazas medievales no solo cegaba vidas, tallaba el curso de la historia. En la Europa de la Edad Media, la decapitación de herejes era más que un castigo, era un ritual que definía la fe, el poder y el miedo. Pero su eco no se desvaneció con el paso de los siglos. Desde los patíbulos ensangrentados hasta la invención de la guillotina, la idea de cortar la cabeza como un acto de justicia divina dejó una huella imborrable en nuestra concepción del castigo y la resistencia. En este capítulo final, reflexionamos sobre el legado de la decapitación sagrada y lo que nos enseña sobre el precio de las ideas. Y si estas historias te han estremecido, quédate con nosotros en el archivo del horror, donde las sombras del pasado cobran vida. Suscríbete para no perderte los secretos más oscuros que la historia tiene para contar. Cuando la espada caía sobre el cuello de un hereje, la iglesia buscaba cerrar un capítulo. Cada ejecución era un intento de borrar una idea, de silenciar una voz que desafiaba su autoridad. Pero la historia tiene una manera de resistirse al olvido. Los herejes decapitados, desde los cátaros en los Pirineos hasta los valdenses en los valles de Italia, no desaparecieron en el silencio. Sus muertes, lejos de apagar sus creencias, las convirtieron en leyendas. En el año 1244, cuando las cabezas de los líderes cátaros rodaron en Monsegur, sus seguidores no se rindieron. En las sombras, en cuevas y aldeas escondidas, continuaron predicando, demostrando que la espada podía cortar carne pero no el espíritu. El legado de la decapitación sagrada no se limita a las víctimas, también transformó a quienes la ejecutaban. La Iglesia, al abrazar la violencia como herramienta de control, se enfrentó a una paradoja. ¿Cómo podía una institución que predicaba el amor de Cristo justificar la sangre derramada en su nombre? Esta tensión, que comenzó a gestarse en el siglo XIII, se intensificó con el tiempo. Los teólogos debatían si la decapitación era un acto de piedad o una mancha en la conciencia cristiana. En el año 1285, un clérigo de Colonia escribió en una carta privada: «Es la espada de Dios o del hombre la que corta la cabeza del hereje. Temo que confundimos una con la otra». Estas dudas, aunque silenciadas por la ortodoxia, fueron las primeras grietas en el monolito del poder eclesiástico.
A medida que la Edad Media llegaba a su fin, la decapitación comenzó a perder su aura sagrada. En el siglo XIV, la hoguera se consolidó como el castigo preferido para los herejes, dejando la espada para traidores y nobles. Pero el simbolismo de cortar la cabeza no desapareció, simplemente evolucionó. En el año 1789, cuando la Revolución Francesa dio paso a la guillotina, la decapitación adquirió un nuevo significado. Ya no era un ritual divino, sino un acto de justicia secular, una herramienta para derrocar a los poderosos en nombre del pueblo. Sin embargo, la guillotina no surgió de la nada. Su precisión mecánica era un eco de las espadas medievales, bendecidas por sacerdotes y alzadas en plazas abarrotadas. La idea de que cortar la cabeza podía purificar una sociedad tenía raíces profundas en los siglos de la Inquisición. El impacto cultural de la decapitación también dejó su marca. En la literatura y el arte medieval, las cabezas cortadas eran un motivo recurrente. Los relatos de santos decapitados, como San Denis, que según la leyenda recogió su propia cabeza tras ser ejecutado, inspiraban tanto devoción como fascinación. Pero los herejes ejecutados también encontraron un lugar en el imaginario colectivo. En el siglo XIII, en el sur de Francia, los trovadores comenzaron a componer canciones sobre los mártires cátaros, describiendo sus decapitaciones como sacrificios por una fe más pura. Estas historias, aunque prohibidas, se transmitían en secreto, desafiando la narrativa oficial de la Iglesia. El legado de la decapitación sagrada también se refleja en la lucha por la libertad de pensamiento. Los herejes que enfrentaron la espada, como Arnald de Brescia o Marguerite Porete, fueron precursores de las batallas que vendrían siglos después. En el siglo XVI, la Reforma protestante retomó muchas de las ideas que los herejes medievales habían defendido. La crítica a la riqueza de la Iglesia, la importancia de una fe personal, el rechazo a la autoridad absoluta del clero. Aunque los reformadores como Lutero no enfrentaron la decapitación, su lucha fue posible gracias a los que, siglos antes, pagaron el precio más alto por cuestionar el dogma. Sin embargo, el legado más oscuro de la decapitación es su papel como herramienta de control. Las ejecuciones públicas enseñaron a la sociedad medieval a temer el castigo, a vigilar a sus vecinos, a callar cualquier duda. Este clima de sospecha no desapareció con la Edad Media. En los siglos posteriores, los estados modernos adoptaron formas similares de control, usando el espectáculo de la muerte para mantener el orden. La guillotina, con su eficiencia clínica, era una heredera directa de las espadas medievales, y su uso durante la Revolución Francesa mostró que el poder seguía necesitando sangre para afirmarse. Reflexionar sobre la decapitación sagrada nos obliga a enfrentarnos a preguntas incómodas. ¿Qué tan lejos estamos dispuestos a ir para defender una creencia? ¿Es la violencia un precio justo por la unidad? En la Europa medieval, la respuesta parecía clara. La fe justificaba todo, incluso la sangre, pero las voces de los decapitados, sus últimos gritos de desafío, nos recuerdan que las ideas no mueren con tanta facilidad. Cada cabeza que rodó en una plaza medieval fue un intento de silenciar el cambio, pero también una chispa que mantuvo viva la resistencia. Los herejes, al morir, dejaron un mensaje que aún resuena. El poder puede cortar cuellos, pero no corazones. Hoy, mientras miramos atrás, es fácil juzgar la brutalidad de la Edad Media, pero el legado de la decapitación nos invita a mirar nuestro propio tiempo. Vivimos en una era donde las ideas siguen siendo peligrosas, donde las voces disidentes aún enfrentan censura, aunque las espadas hayan sido reemplazadas por otras formas de silencio. La historia de los herejes decapitados no es solo un relato del pasado, es un recordatorio de que la lucha por la libertad de pensamiento es tan antigua como la humanidad misma. Y si estas historias te han hecho estremecer, si te han llevado a cuestionar el precio de la verdad, entonces te invitamos a seguir explorando con nosotros. Suscríbete a El Archivo del Horror, donde desenterramos las historias que el tiempo intentó enterrar, y únete a nuestra búsqueda de los secretos más oscuros de la humanidad, porque en cada sombra del pasado hay una verdad que espera ser contada.